Muy bien, muy buenas tardes. Les quiero dar la bienvenida a este webinar. Mi nombre es Juan Carlos Infante, yo soy el director de Vida Estudiantil. Eh, este es el segundo webinar del programa de Bienestar y Promoción de la Salud Mental, que como les comentaba, pueden conocer con mayor detalle a través de la página web que les dejé ahí en el chat. El día de hoy, eh, Gina Contreras, psicóloga y coach, nos va a hablar sobre define tus metas y genera un sólido propósito. Eh, en esta oportunidad también, como se están ya varios conectando, la actividad es a las 6 de la tarde, la vez pasada fue a las 12 del día, y así vamos a ir intercalando los días y los horarios para que puedan participar estudiantes de distintas jornadas. Así que sin más preámbulos, precisamente porque a esta hora ya tiempo apremia, les dejo a Gina, que nos va a hablar, como les decía, de define tus metas y genera un sólido propósito. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos los que están llegando y se están sumando a este webinar. Mi nombre es Gina Contreras, soy directora y formadora de la empresa Coaching Design. Soy coach y psicóloga y hoy día tengo la grata misión de invitarles a este ciclo de webinar que arranca con este tema que Juan Carlos acaba de presentar, que tiene que ver con definir nuestras metas y generar nuestros propósitos. Y la idea es que ustedes nos puedan acompañar durante un periodo extenso, todo el año vamos a estar dando estos webinars, y que puedan compartir este tipo de intervenciones. En el caso mío, la visión de estos webinars van a tener una mirada coaching, que tienen que ver con llevar la teoría a la práctica. Vale decir, vamos a tener webinars donde vamos a estar haciendo ejercicios concretos que nos van a ayudar a desarrollar las diferentes temáticas que vamos a ir trabajando. Bueno, sin más, nos vamos ahí a nuestro webinar de hoy. El cual se titula Define tus metas y genera un sólido propósito. Bueno, este webinar tiene como objetivo trabajar justamente estos conceptos, las metas, los propósitos. Desde un momento algo ocurre en el panel que no avanza. Ahora sí. Bueno, la primera pregunta con que partimos este webinar dice así: ¿cómo definir un propósito para generar mis metas? Bueno, justamente lo que les estaba comentando. Para poder responder a esta pregunta vamos a integrar tres conceptos, que son los propósitos, los objetivos y las metas. En el cuento de Alicia en el País de las Maravillas, en uno de los episodios de este cuento, Alicia llega a un bosque donde hay muchos caminos. En la vida también nos sucede esto, que de pronto tenemos muchas alternativas enfrente y no sabemos cuál tomar. Entonces, cuando Alicia llegó a esta zona del bosque, se encontró con un gato. Y este gato le preguntó a ella hacia dónde iba, porque dependiendo hacia dónde fuera, tenía que tomar un camino. Como ella no sabía hacia dónde iba, el gato le contestó que daba lo mismo el camino que tomara. Cuando definimos nuestras metas, no sabemos el propósito y desconocemos los objetivos, nos puede ocurrir lo mismo que a Alicia. Entonces, la idea es poder clarificar esta triada que nos va a permitir resolver todas aquellas metas, aquellos propósitos, aquellos sentidos de la vida, de manera que podamos lograrlos. Esta triada siempre está en función de nuestra historia. Nosotros siempre vamos a tener un propósito en la vida, una tarea que nos va a movilizar. Esa tarea nos va a dirigir hacia distintas metas y para llegar a ella vamos a tener que definir objetivos específicos. Fíjense cómo funciona esto. Tenemos una persona, por ejemplo, que vive en la ciudad, una ciudad
que pareciera ser muy lluviosa y que a su vez permanentemente el tiempo le agobia, parece que siempre le falta el tiempo. Ese va a ser el punto A, es la realidad de esta persona. Entonces, esta persona anhela hacer algo distinto, ir a un punto B. Ese punto B tiene que ver con un lugar donde haya más sol, un lugar donde haya palmeras, donde haya mar, donde pueda vivir en una casa. Esa va a ser su meta. Pero para llegar a esa meta va a tener que pasar y plantearse distintos objetivos. Va a tener que ir cursando etapas que le van a permitir finalmente consolidar su plan, que es estar acá, en esta meta, en este lugar. El trayecto entre los objetivos y la meta va a ser el propósito, va a ser el sentido que va a tener hacer este cambio de vida, en este caso que les estoy comentando. Pero veamos qué es el propósito. Fíjense en esta frase. Es de Mark Twain. Él dice, los 2 días más importantes de nuestras vidas es el día en que nacemos y el día que descubrimos por qué lo hicimos. ¿Y qué relevante es esto? ¿Por qué? Cuando nosotros sabemos el por qué nacimos, o cuál es el sentido de estar en esta vida, o qué huella queremos dejar, cómo queremos marcar la diferencia en la vida de otras personas, podemos acercarnos a lo que es el propósito. Pero, ¿qué es el propósito en sí? El propósito es algo así, literalmente como una brújula. Una brújula que responde a la pregunta de por qué. ¿Por qué estoy estudiando esta carrera? ¿Por qué he decidido formar familia? ¿Por qué he decidido tomar determinado trabajo? Etcétera. Nos da un orden y dirección, vale decir, nos proyecta en una línea. A su vez se convierte en una suerte de guía, algo que nos da una misión, es como me siento llamado a. También el propósito tiene que ver con la trascendencia, con esa marca indeleble que vamos a dejar en nuestra historia y en la historia de otros. Y a su vez eso va relacionado directamente con sentirnos realizados, con sentirnos plenos con la tarea que estamos desarrollando. Sumado a esto, el propósito puede tener matices distintos, cada uno tiene un propósito diferente. Algunos pueden tener un matiz más humanitario, que va a estar más ligado a las personas, vale decir, las acciones, los estudios, el trabajo, cual sea la decisión que tomen, siempre va a estar unido a ayudar a los demás. Tal vez otro puede tener un matiz espiritual en su propósito, y ese propósito va a estar más relacionado con las creencias, con la fe, con el desarrollo interior de las personas. Y también pueden haber propósitos prácticos, que están más linkeados o más unidos a una línea pragmática. Pero ¿cómo buscar nuestro propósito finalmente? Y aquí los quiero invitar a tomar unas hojas, unos lápices, porque vamos a hacer nuestro primer ejercicio. Fíjense, les voy a dar ahí un ratito para que busquen papel y lápiz y me puedan acompañar en este ejercicio. Es muy sencillo. La primera pregunta a la que vamos a responder para poder definir nuestro propósito es ¿dónde estás hoy? Y este dónde estás hoy no tiene que ver con el lugar físico donde estamos. Estamos en nuestra pieza, en nuestra casa, en la casa de alguien. No, no. Tiene que ver con dónde nos sentimos que estamos hoy. Estoy iniciando mi carrera, tal vez estoy a mitad de mi carrera, tal vez estoy en un nuevo trabajo, tal vez fui padre o madre hace poco tiempo, o estoy hoy día proyectando cambiarme de trabajo, o tal vez con ganas de iniciar algo nuevo. Esa es la respuesta de esta primera pregunta. ¿Dónde estás? ¿Dónde sientes que estás hoy? Les voy a dar ahí unos segundos para que anoten. ¿Dónde sienten que están hoy? La segunda pregunta, para poder alcanzar nuestro propósito, dice, ¿dónde quieres estar? Entonces, estábamos en un punto A, que era la realidad nuestra, y ahora vamos a un punto B. ¿Dónde quieren estar con relación a con esta respuesta anterior? ¿Dónde están hoy? ¿Dónde quisieran estar? Y anotan ahí dónde quisieran estar.
Y finalmente, la pregunta principal es esta. Fíjense, se llama los 5 porqués. Y esta pregunta es una pregunta que busca profundizar en nuestras motivaciones, en lo que hoy día estamos desarrollando. Les voy a leer un ejemplo para que entiendan de qué se trata. Fíjense, a una persona le preguntan por qué se quiere cambiar de trabajo. Y entonces contesta, porque quiero ganar más dinero. Y entonces le preguntamos, ¿por qué quieres ganar más dinero? Porque quiero independizarme. ¿Por qué quieres independizarte? Porque quiero vivir solo. ¿Por qué quieres vivir solo? Porque quiero mi autonomía y sentir mi libertad. Si se dan cuenta, la persona cambió desde querer solo un trabajo hasta finalmente llegar a autonomía y libertad. Ahí está su propósito. ¿Se ve reflejado en un nuevo trabajo? Sí, pero el trasfondo de ese trabajo tiene que ver con querer sentirse autónomo. La invitación es que ahora traten de resolver sus 5 porqués. Entonces, anoten su primer porqué de trabajo, de estudios, de familia, de lo que ustedes anhelen. Y luego, a partir de esa frase que van a anotar, como era acá esta persona que se estaba cambiando, me quiero cambiar de trabajo, perfecto, anoto, y luego digo, bueno, ¿por qué me quiero cambiar de trabajo? Y así. Cada vez la respuesta que se dan la transforman en un porqué. Así como leí yo en el ejemplo. Siempre tomando la respuesta como un porqué y la respuesta. La idea es que puedan ahondar. Veamos cómo les va. Recuerden siempre comenzar la siguiente frase con ¿por qué? Que no pierda esa línea. No para qué, un por qué. Bueno, si ha fluido, genial. Si no resultó y quedó en la mitad, no importa. A veces es difícil encontrar el propósito de la primera vez que lo hacemos, pero la invitación es que se lleven esa pregunta, mis 5 porqués. Y mañana, más tarde, el fin de semana, se sienten en un rato y les aseguro que en un par de minutos, preguntándose 5 veces por qué, van a llegar al trasfondo y tal vez consigan encontrar el propósito, el sentido que está movilizando hoy día sus vidas. Bueno, sigamos. El segundo elemento de esta triada era la meta, o es la meta. Y si vemos la imagen, vemos a esta persona que está ahí en este cerro, está observando otras montañas. Muchas veces sentimos que la vida es así, que hay varias montañas a las cuales queremos llegar. La meta la vamos a definir como un fin último, algo que anhelamos lograr o conseguir a mediano o largo plazo, por medio de la sumatoria de objetivos cumplidos en un tiempo determinado. ¿A qué se refiere esto? Bueno, la meta va a ser algo que va a ser mayor, que siempre va a implicar más tiempo, a mediano o largo plazo. Algunas metas se logran más rápido y otras necesitan más tiempo. Y finalmente dice la sumatoria de objetivos cumplidos. Bueno, eso tiene que ver con que para llegar a una meta necesitamos trazar distintos objetivos, ir quemando etapas para poder finalmente llegar a esa meta que anhelamos. Muchas veces tenemos muy buenas ideas y otras pueden ser metas. Entonces, una buena idea o una meta. Veamos cómo se diferencian, porque hay que hacer algunas distinciones. Fíjense, una buena idea depende de mí y depende de otros. Vale decir, hay terceras personas implicadas cuando tenemos muy buenas ideas.
tienden a ser difusas las buenas ideas, no son tan claras, no son tan específicas, a veces se pierden, son tan ilusorias que tendemos a perdernos. Son más bien cualitativas que cuantitativas. ¿A qué se refiere eso? A que más bien nos hacen sentir contentos, felices, que si podemos medir si esa idea es tangible o no en el tiempo. Justamente hablando de tiempo, no tienen un tiempo determinado, tienden a perderse en el tiempo o cuesta colocarle un tiempo para lograrla. No es ecológica. Esto no se refiere a la naturaleza, sino que se refiere a la realidad. Lo ecológico es lo que está centrado en nuestra realidad, lo que está alineado con lo que, en el escenario en que estamos viviendo hoy día. A eso se refiere la ecología. Y es difícil hacer una declaración, o sea, es difícil definirla, acotarla. Fíjense en cambio lo que sucede con las metas. Una meta depende de mí, total y absolutamente. Es específica, es cualitativa y cuantitativa, vale decir, me va a hacer sentir emociones alegría, felicidad, emociones positivas, agradables, pero también voy a poder observar que se cumple esa meta con hechos concretos. Tiene un tiempo determinado, vale decir, se plasma para un periodo, un año, un mes, dependiendo la meta que nos planteemos. Es ecológica, vale decir, está alineada, adaptada a mi realidad, no es ilusoria, ¿ya? No es un sueño, sino que es absolutamente real. Y finalmente se establece en una breve declaración. Vamos a revisar esto en un momento que tiene que ver con que las metas se declaran en términos muy concretos y eso permite que la meta finalmente se logre. ¿Para qué será importante declarar las metas? Bueno, hay estudios que dicen que las personas que escriben sus metas y que habitualmente las leen, las revisan, logran llegar a ellas más que aquellas que solo las declaran de voz y no las llevan al papel ni tampoco las leen. Por tanto, cuando nosotros declaramos una meta, la escribimos, podemos visualizar esa meta, podemos sentirla más concreta y específica. Y ahí se provoca un tema a nivel biológico. Nuestro cerebro no sabe si las cosas que imaginamos son reales o no. Vale decir, si yo imagino la meta con detalles, con colores, con personas, con sonidos, un escenario como que está sucediendo ahora, mi cerebro no va a ser capaz de distinguir si eso pasó o no ha pasado. Y eso nos permite, a su vez, tomar esa meta y hacerla más nuestra, que tiene que ver con esto. Desarrollamos un sentido de propiedad, abrazamos nuestra meta y hacemos que nos pertenezca. Y finalmente, cuando declaramos las metas, fomentamos las emociones positivas en nosotros, el optimismo, la alegría, la felicidad. Y a su vez, esas emociones se convierten en motores que nos movilizan y nos motivan. Entonces, qué importante es esto de tener claridad, ojalá lo más específica, la meta que queremos, imaginarla con detalles. Por ejemplo, alguien imagina el día de su graduación, imagina que caen los papeles, que lo aplauden, que allá está el público y están sus padres, acá están sus compañeros, alguna música de fondo, y ya se imagina ahí recibiendo ese título, contento, orgulloso. Ese minuto en que ustedes conectan con esa meta, se graba en ustedes y comienza a ser como parte de la realidad. Y cada vez que ustedes leen esa meta, cuando quieren lograr, por ejemplo, su título profesional, van a ver que cada vez la sienten más propia. Es como que ya es parte de ustedes. Ya no es una fantasía, sino que va a ser parte de la realidad. Bueno, las metas pueden ser de todo tipo. Si se fijan en esta lámina, la persona ahí tiene varias metas. Pueden ser viajes, pueden ser temas con desarrollo físico o deportivo, pueden ser lugares paradisíacos, pueden ser metas con la familia, pueden ser metas profesionales. ¿Qué es lo importante de las metas? Desarrollarla en todos los ámbitos, en todos los planos de nuestra vida.
Nosotros como seres humanos estamos sustentados sobre distintos pilares que nos movilizan como personas. Que es lo interesante, poder desarrollar metas en cada uno de esos pilares. Metas con mi familia, metas personales de autocuidado, metas de estudio, de manera de equilibrar la vida y tener un mejor bienestar, un mejor autocuidado. Sin olvidarnos que las metas tienen las condiciones de depender de mí, ser puntuales, específicas, ser cualitativas y cuantitativas, que recuerden que deben ser medibles, controlables, observables, un tiempo definido para lograrlas, ecológicas, vale decir, adaptadas a nuestra realidad, y necesitan una declaración breve. Y ahora vamos a ver de qué se trata esto de la declaración breve. Bueno, las declaraciones breves de meta tienen que ver con el siguiente ejercicio. Fíjense, quiero X. Lo quiero en X tiempo, determinado tiempo. Y lo veré reflejado, ejemplo, en 3 hechos o cosas concretas, medibles, observables, cuantificables. Veamos un ejemplo. Fíjense. Por ejemplo, alguien dice, quiero titularme como diseñadora. Lo quiero en 3 años de tiempo. Y lo veré reflejado en aprobar todos los ramos, mi graduación y mi título profesional. Vale decir, 3 cosas concretas, medibles, tangibles, absolutamente, tanto para mí como para otras personas. Entonces, ¿qué es lo importante? Esta es la declaración, concreta, precisa, no más. Son frases sumamente sencillas que finalmente nos acotan, nos hacen ver ese punto B al que queremos llegar, pero de manera muy concreta. Entonces, vamos a ir a nuestro segundo ejercicio y vamos a ensayar esta declaración de meta. A ver qué tal nos va. Entonces, lo primero es quiero. ¿Qué quieren? Anoten ahí la frase de lo que quieren. Una frase, una palabra, algo que indique lo que quieren. Luego, algo importante. Lo quiero en X tiempo. ¿Cuánto tiempo? Para aquello que están buscando. Atentos ahí en ser realistas con el tiempo. Recuerden que las metas tienen un periodo más largo. Son a mediano y largo plazo. No son de un día para otro. No pasan tan rápido. Porque si no, no logramos llegar a ellas y afianzarlas en nuestra vida. Y finalmente, lo veré reflejado en 3 hechos o cosas que van a ocurrir una vez que ustedes estén en esa meta. En el caso del dibujo, lo veíamos en la casa de esta persona, en el mar, y estaban sumamente concretas ahí las imágenes. Esto es lo mismo. Yo quiero esto y voy a ese lugar. ¿Qué va a pasar en mi vida? ¿Qué cosas van a haber nuevas? ¿Qué hechos me van a permitir mostrar que he llegado a la meta? Entonces, aquí tenemos una manera muy sencilla de declarar nuestras metas. Como las metas pueden ser diversas, este pequeño ejercicio lo pueden adaptar a cualquier temática de la vida que ustedes quieran desarrollar. Siempre recordando ser muy específicos, sobre todo con el tiempo y también con los elementos, las cosas o los hechos que les van a indicar a ustedes que han llegado a esa meta. Si alguien coloca, por ejemplo, sentirme bien, como el reflejo de que llegó a la meta, bueno, la pregunta va a ser, ¿y qué va a hacer sentirte bien? Porque si decimos solo bien y no hay algo que se pueda observar, que se pueda medir, entonces hay que buscar sentirme bien. Bueno, sentirme bien va a ser sentirme, por ejemplo, con más energía.
Si alguien, por ejemplo, coloca una meta que tenga que ver con dormir mejor, cuidar el descanso, bueno, tendrá que ver con que tal vez va a lograr eso cuando comience a levantarse con un mejor ánimo, tal vez su día sea mucho más dinámico de lo que es hasta ahora, y tal vez un tercer elemento va a ser que su trabajo va a estar al día, no va a tener temas pendientes. Entonces, fijan, son tres cosas, hechos que van a ser concretos. Cuando la persona aprenda esta, o sea, tenga esta meta lograda, que tiene que ver más bien con autocuidado. ¿Cómo van? Yo no tengo el chat, me voy a salir un ratito del compartir para ver en el chat cómo van. Bien, hay una pregunta, dice, ¿qué pasa cuando la meta no solo depende de mí, depende de otro? Bueno, hay una parte que depende de ti seguramente de esa meta, Alex. Lo importante es definir esa parte, porque de esa te vas a poder hacer cargo, de lo que depende de un tercero no. Cuando son metas colectivas, por ejemplo, si pensamos en metas de un equipo, entonces lo que vamos a tener que colocar cuidado es en entregar a cada persona tareas específicas que sumadas a un colectivo van a poder concretar esa meta final. Bueno, ahí alguien contesta el ejemplo que yo doy. Sí, porque tiene que ver con cualquier carrera. Alguien dice ahí, mi meta es dejar el vicio. Bueno, tendríamos que definir cuál es el vicio y qué sería dejarlo. Por ejemplo, alguien que fuma, tal vez quiere dejar de fumar. Perfecto, justamente, cigarrillo. Bueno, primero tendrías que ver cuál es la realidad hoy día de cuánto está fumando e ir paulatinamente dejando de fumar, porque no vas a poder hacerlo un día para otro. Sí programarte para poder dejarlo. Acá dicen tener un trabajo o emprender mi propio negocio. Bueno, cuestionar ahí ambas. ¿Qué es mejor para mi vida hoy día? ¿Un nuevo trabajo o emprender un nuevo negocio? Y si es un nuevo negocio, ¿en qué? Porque también tienes que ser realista con respecto a ese emprendimiento. Sí, claro, puedes tener más de una meta, preguntan ahí. Sí, sí, pero anda una a una. Resuelve primero la que más te está movilizando ahora y luego las otras. Entonces ahí la idea sería hacer una lista de metas y enseguida ir viendo cuál es la primera que requieres y luego así vas ordenándolas de manera que puedas ir cumpliéndolas todas. Bien, sigamos viendo cómo va esto de lo que sigue. Estamos en el segundo elemento, todavía nos queda uno. Bien, me arranqué un ratito ahí el chat porque no los veo. Entonces quería ver cómo íbamos en el ejercicio. Ya tiene la declaración, escríbanla, ahí la voy a dejar 30 segundos más para que la escriban. Recuerden que la pueden aplicar a cualquier meta de la vida. Esto sirve para todas. Entonces, quiero tanto, lo quiero en, determino el tiempo y finalmente unos 3 elementos, cosas, hechos que nos indiquen que llegamos hasta ahí. Bien. Sigamos. ¿Qué pasa si no cumples la meta? Bueno, eso tiene que ver mucho con lo que vamos a trabajar ahora, que son los objetivos. ¿Qué es un objetivo? Bueno, vamos a definir objetivo como el para qué de lo que quiero lograr para cumplir mi propósito y estará vinculado siempre a un plan de acción concreto que me conducirá a mi meta. ¿Qué quiere decir todo esto? Cuando veíamos la imagen ir de un punto A un punto B, que era la meta, y luego yo les decía, bueno, para llegar a esa meta hay que pasar por objetivos, viene la pregunta del, ¿para qué quieres esa meta? ¿Qué va a pasar con tu vida cuando eso suceda? Entonces, ahí viene el objetivo. ¿Y por qué es importante? Porque cuando tenemos la respuesta del para qué, podemos buscar las acciones que nos van a permitir llegar a nuestra meta. Fíjense, cada vez que nos planteamos una meta,
que es a mediano o largo plazo, vamos a tener que ir sorteando peldaños, objetivos, distintas etapas, hasta llegar a nuestra meta. Entonces, ¿qué es lo importante? Que cuando nos planteemos un objetivo, respondamos a estas preguntas. Ya teníamos la meta, ¿verdad? ¿Hacia dónde vas? A una meta puntual. Fíjense, cuando yo planteo un objetivo me pregunto, ¿qué necesitas para llegar hasta ahí? Y ahí es importante hacer una lista, revisar los recursos que tengo, mis experiencias, tal vez mis redes sociales, etcétera, para poder llegar hasta ahí. ¿Qué necesito? Y revisar si los recursos que tengo son los necesarios o tengo que buscar otros. Enseguida va a venir la pregunta de cómo lo harás. Y esta está unida a la creación de un plan estratégico, que no es otra cosa que ir ordenando las acciones de manera que al ir completando cada una de ellas, puedas llegar al objetivo que te has planteado y a su vez eso sea un peldaño más que te acerque a la meta. Pero ¿cómo plantearnos un objetivo? Bueno, primero formularlo en positivo. Y eso tiene que ver con potenciar palabras que nos den ánimo, que nos movilicen hacia nuestro objetivo. Cuidarnos de esas palabras como el todo, el siempre, el nunca, que son palabras muy genéricas y que tienden a encerrarnos. Yo siempre voy a hacer tal cosa, a mí nunca me va a ocurrir esto. Pero cuando planteamos objetivos que tienen estas palabras, más bien nos tienden a pesar, nos tienden a retroceder, más que avanzar. Conectarnos con el deseo, no con el deber. Vale decir, quiero esto, anhelo aquello, no tengo que hacerlo, que si no, también nuestro ánimo decae y nos desmotivamos. En sintonía con nuestra realidad. Vale decir, objetivos reales. Si yo tengo que hacer algo y me planteo cierto objetivo que lleva ciertas tareas asociadas, que esas tareas sean reales de hacer. No puedo pensar que, por ejemplo, el compañero ahí que planteaba el tema de dejar el cigarrillo no lo vas a dejar de una semana a otra. Lo vas a dejar a medida que vayas reduciendo la cuota que estás fumando hoy, pero tiene que ser por etapas. ¿Se puede dejar? Sí, se puede dejar. Y también sería importante ahí, a propósito de estar en sintonía con la realidad, el preguntarte, ¿para qué fumas? ¿Qué hace que fumes? Ahí hay una buena pregunta para responderte. Ya, ahí me dice que siente ansiedad. Claro, vas a sentir ansiedad si el objetivo que te planteas es muy rápido. Por eso tiene que ser paulatino, para que puedas realmente cumplir. Bueno, y para aquellos que querían cambiar de trabajo o hacer un emprendimiento, está esto, diferenciar los macroobjetivos de los microobjetivos. Probablemente los microobjetivos van a ser acciones pequeñas, mientras que los macroobjetivos van a implicar acciones más grandes o que van a demorar más tiempo. Ambos van a estar asociados finalmente a la meta. Bueno, un ejemplo de un objetivo a la vez. Veamos qué pasa acá. Bueno, ya teníamos que la meta de María, pensemos en María, que está ahí en la imagen, era titularse como diseñadora. Pero para llegar a esa meta, la primera pregunta es, ¿cuál es el primer objetivo que María necesita para poder llegar a esa meta? Bueno, en este caso, buscar un lugar donde estudiar su carrera. Entonces, cuando decidimos estudiar, tenemos que revisar lugares donde estén impartiendo esa carrera y ver cuál es el que pensamos que es mejor para nosotros en ese momento. Luego de eso, escribiremos al menos 3 acciones que necesita para lograr este primer objetivo. En el caso de ella, llamar, escribir y concertar una reunión por Zoom. Una vez que tenemos esas acciones asociadas a nuestro primer objetivo, vendrá el ordenarlas. ¿Cuál va a ir primero, cuál enseguida y cuál después? Y junto con ello, vamos a tener que establecer el tiempo en que vamos a hacer esas acciones. En este caso, ella va a escribir hoy, va a llamar mañana y la reunión por Zoom la va a programar para la próxima semana. Si se fijan, conversan tanto las acciones como con el tiempo. Y ahí tenemos que cuidar
el tiempo que damos a cada una de las acciones, porque si, por ejemplo, el caso fuera de que no podemos programar así algo tan rápido como esto, a lo mejor hay que dar más días o un par de semanas. Todo va a depender del objetivo que ustedes estén planteando. Nunca es tan rápido. Este es un ejemplo muy obvio, pero en el fondo es para que entiendan de qué se trata el ejercicio. Pero tal vez a veces necesitamos más tiempo. Y finalmente, esta pregunta es sumamente importante para que no nos quedemos detenidos y pensando en una buena idea y llegue a concretarse en una meta. Bueno, el objetivo de empezar ¿cuándo? ¿Cuándo doy ese primer paso? Que es lo más difícil muchas veces. Bueno, en el caso del ejemplo, esta persona, María, va a hacerlo al terminar este webinar. Escribirá algunos correos a las escuelas para decidir dónde va a estudiar. Entonces, ahí tenemos cómo plantearnos un objetivo. Y la invitación es hacer un tercer ejercicio. Y este ejercicio tiene que ver con plantearnos un objetivo en relación a la meta, que ya la teníamos antes por ahí vista. Veamos, anotamos la meta y luego vamos a preguntarnos, ¿cuál es el primer objetivo que necesito para llegar a esta meta? ¿Qué es lo primero? A lo mejor alguien necesita administrar su tiempo, a lo mejor alguien necesita ordenar sus apuntes, a lo mejor alguien necesita, qué sé yo, ver en el mercado qué ofertas laborales hay, etcétera. Busquen cuál es el primer objetivo que ustedes sienten que los acercaría a esta meta que cada uno se ha planteado. El primer objetivo, lo primero que tengo que hacer, ¿qué es para llegar a mi meta? Enseguida, escribir al menos 3 acciones asociadas a ese objetivo. Si alguien dice organizarse, por ejemplo, ¿organizarse en qué? En el tiempo, en las tareas de casa, el trabajo y los estudios. ¿En qué? ¿En qué te necesitas organizar? En tiempos y tareas. Perfecto. Entonces, vas a tener que ver cuáles tareas son las que hoy día estás desarrollando y en qué tiempo las estás realizando, de manera de poder administrar mejor tu tiempo. Y en base a eso, anotar 3 acciones que te permitan lograr ese objetivo. Entonces, a lo mejor primero sería hacer una lista de tareas. Luego, revisar el horario en que las estás desarrollando. Luego, a lo mejor ver si alguna de esas tareas se pueden delegar, si es que se pueden delegar. Sí, ahí me mencionan casa, estudio, trabajo. Claro, hay una triada hoy día que se está presentando. Y no solo eso, se está presentando en un mismo escenario que es la casa en algunos casos, o en muchos casos. Entonces, por lo mismo, definir 3 acciones que necesito como para iniciar este cambio, que en este caso sería administrar tiempo, de lo que estaba leyendo ahí en el chat. Bueno, una vez que tengo mis 3 acciones, las ordeno. ¿Cuál primero? ¿Cuál va a ir segunda? ¿Cuál va a ir tercero? Y a su vez, les doy el tiempo que yo pienso, siento que voy a necesitar para poder llevarlas a cabo. En el caso de administrar el tiempo, tal vez sería interesante ver cuántas tareas estás desarrollando y si son tareas todos los días o algunas son algunos días. Y ver los horarios en que se están realizando. Entonces, tenemos las acciones, las hemos organizado en tiempos determinados, dependiendo de las acciones que cada uno está escribiendo, porque habrán acciones que requieren más tiempo y otras menos.
Sentirte bien. Perfecto. Si tú colocas sentirte bien como meta, la pregunta será, ¿qué es sentirte bien? Recuerda que la meta tiene que ser tangible, tiene que ser medible por ti. ¿Cómo vamos a saber que tú te sientes mejor? Ahí hay que responder a esas preguntas para afinar la meta. Bueno, y finalmente la pregunta clave, ¿cuándo comenzar con la primera acción? Que insisto, muchas veces es lo más difícil, el primer paso. Ya luego lo demás fluye natural, pero el primer paso muchas veces nos cuesta. Es ahí donde nunca iniciamos. Bueno, aquí hay un ejercicio también sencillo con el cual pueden ir definiendo los objetivos. Cosas importantes con respecto a los objetivos. Bueno, los objetivos son cosas nuevas para la vida, ¿ya? Y muchas veces nos autosaboteamos por la siguiente razón. En nuestro cerebro hay una zona que es la zona reptilínea, la zona más antigua del cerebro. Esa zona reptiliana tiene que ver con la zona más, ¿cómo decirles?, primitiva, más antigua. Y el rol de esa zona es mantenernos vivos, la sobrevivencia. A esa zona de nuestro cerebro, que todos la tenemos, le gustan las rutinas. Le gusta, por ejemplo, que nos sentamos siempre en el mismo lugar de la mesa, que comemos siempre de la misma forma, que siempre, no sé, le hacemos ciertas rutinas, ya sea para dormir, para estudiar, para hacer las distintas tareas que hacemos en el día, pero siempre son iguales. Esa zona le encanta esa parte, ¿ya? Es como nuestra zona cómoda y todos la tenemos. Entonces, cuando nosotros queremos hacer nuevas cosas y nos planteamos objetivos nuevos, esa zona tiende a sabotearnos porque no quiere. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que hacer algo parecido como cuando hablábamos con las metas. Tenemos que pensar en aquel objetivo que queremos lograr, crearlo en nuestra mente para que se comience a activar nuestra zona frontal izquierda, que tiene que ver con un área a la que le gustan los desafíos, a las que les gustan las cosas nuevas. Entonces, cada vez que nos planteemos un objetivo, y por eso tienen que ser tan finos los objetivos, tan pequeñitos, ver que ese objetivo se vaya realizando, de manera que sintamos que vamos avanzando. A medida que vamos viendo ese logro, nuestra cabeza va sintiendo alegría, va sintiendo felicidad, y eso nos permite comenzar a iniciar este ciclo hasta llegar a nuestra meta. Entonces, qué importante es vivenciar estos objetivos logrados. Y lo otro importante, cuando logremos objetivos, por muy pequeños que sean, hagamos un pequeño ritual de celebración. A lo mejor alguien dice, oye, mi meta es autocuidado y es acostarme más temprano, porque me estoy acostando muy tarde. Entonces tal vez el primer día, su acostarse más temprano va a ser 10 minutos antes. Pero esos 10 minutos durante una semana, si ustedes van sumando, ya no es un tiempo menor de sueño que esta persona puede tener, por ejemplo. Entonces, esos pequeños logros, a semana de haberme acostado 10 minutos antes, ya va a ayudar a que nuestro objetivo se vaya acercando. Y a su vez nos vamos a sentir más motivados. Todo esto de los objetivos, de las metas, del propósito, tiene que ver también con la motivación, con sentirnos más realizados como personas. Entonces, no olvidar las pequeñas celebraciones al lograr nuestros objetivos. Eso también es importante para poder seguir avanzando. Bueno, como hemos hablado de una triada fundamental para la vida de todos, les quiero compartir algunas preguntas que son importantes de hacernos de vez en cuando. Fíjense, ¿quién soy? ¿Qué huella quiero dejar? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué busco para mi vida? ¿Hasta dónde quiero llegar? Son preguntas esenciales cuando necesitamos definir nuestro propósito, cuando necesitamos afinar nuestras metas y cuando necesitamos construir ese plan asociado a los objetivos que me van a conducir a una meta. Este tipo de preguntas son vitales
Y qué importante es, ojalá, detenernos un momento y responderlas. Y anotar nuestras respuestas. Y pasado un tiempo, pasado unos años, volver a revisar estas preguntas, volver a responderlas e ir comparando. Llevar una suerte de diario, una suerte de bitácora. ¿Y qué tiene que ver con esto? Tal vez el año 2021 me planteé estas metas. Acuérdense que las metas escritas, leídas, son más probables de lograr que aquellas que solo las declaramos. Oye, mi meta este año va a ser X cosa. Si solo es así, probablemente nunca lleguen a la meta. Anotar las metas, leerlas, revisarlas. Creo que va a ser clave para que logren llegar a ellas. Bueno, para terminar, les quiero compartir lo siguiente. Dentro de 20 años más, lamentarás más las cosas que no hiciste que las que hiciste. Así que suelta amarras y abandona puerto seguro. Atrapa el viento en tus velas. Sueña, explora, descubre. Esta frase tiene que ver con que, más que quedarnos en una zona cómoda, la invitación es a plantearnos metas, con calma, con realidad. Hoy día hicimos ejercicios muy concretos que nos van a ayudar a definir esas metas, que nos van a ayudar a encontrar nuestro propósito. Y ambas, trabajadas desde buenos objetivos, sin duda nos van a llevar muy lejos. Yo sé que cada uno de ustedes van a ser excelentes profesionales, tanto los que están iniciando como los que están en la mitad de la carrera y los que están terminando o están haciendo un segundo estudio. Sé que todos de una u otra manera estamos aquí para algo. Y qué importante es podernos preguntar para qué estamos acá y cuál es el fin último que tengo que dejar en esta vida, qué huella quiero dejar en esta historia. Cada meta, cada decisión que ustedes tomen va de una u otra forma a impactar en los demás. Y qué interesante es plantearse esto para poder avanzar en la vida, más allá del contexto actual que sabemos que no es fácil, pero que es algo que va a pasar. Por eso esta frase, en 20 años más, cuando recordemos estos años, que no han sido fáciles para nadie, vamos a darnos cuenta que fue parte de la historia y que para algo nos tocaba vivir esto. Hay un motivo más allá de algo llamado COVID hoy día, que nos tiene un poco complicados, pero que va a pasar, como han pasado muchas cosas. Así que a trabajar en sus metas, a plantearse buenos objetivos para lograrlas y bueno, a definir sus propósitos, a ver qué ocurre ahí con eso. ¿Cuál es el propósito de querer estar donde estoy? Entonces ahora vamos a dar ahí espacio a las preguntas. Si alguien quiere preguntar algo, este es el Gracias, momento. Gina. Pueden poner las preguntas ahí en el chat Sí, para que sí, Gina las algunas las he pueda estado ir ahí respondiendo. Sí. leyendo. Sí, sí, algunas las pude leer para poder responderlas. Si quieres, puedes cerrarla. Es Sí, ahí para estoy, presentarse. listo. He cerrado. Bien. Muchas gracias. Ah, y están recomendando un libro. Contiene 85 páginas. Maravilloso. Muy bien. Sí, la autodisciplina es exactamente lo que se requiere para lograr nuestras metas. Sí. Y si tienes un propósito claro, con mayor razón, porque eso te va a mover, te va a movilizar a las metas que te plantees. No sé si hay más preguntas. Solo un comentario cuando escriban en el chat, acuérdense de poner a todos los asistentes, como a Ah, donde sí. dice hasta, tiene que salir todos los asistentes. Sí, es la última alternativa en el chat. Es la última, dice todos, porque si no se Perdón, confunde uno en cuál eso, manda. Sí, todos, sí. todos, sí, Todos, toda la todos. Ahí razón. sale. Sí, Es la final, la última que hay en la lista, para que sí. podamos leer los comentarios. ¿Qué sucede cuando el tiempo... Ay, se me pasó. A ver, déjame leer mis objetivos. Pero me causa ansiedad el primer paso. ¿Cómo puedo manejar o controlar aquella ansiedad para dar ese primer paso? Perfecto. Bueno, la ansiedad es normal y también la ansiedad bien manejada te puede ayudar a lograr esa meta que te estás planteando. ¿Qué es lo interesante?
preguntarte qué es lo que te da ansiedad. ¿Que fracases? ¿Que falle? ¿Que no llegues a la meta? Porque eso suele pasarnos a todos. El punto es que si tú no realizas ninguna acción que te permita avanzar esa meta, es imposible que sepas qué resultados van a ocurrir. En la medida que tú avanzas, puedes ir revisando tu progreso. Algo importante, cuando por ejemplo avanzamos y nos damos cuenta que estamos como empantanados, que estamos como detenidos, es interesante preguntarse qué funcionó y qué no funcionó con respecto a mi estrategia, a los objetivos que me estoy planteando. Y no preguntarme qué hice bien o qué hice mal. Fíjense en el lenguaje. Cuando yo digo qué hice bien o qué hice mal, comienzo como a atacarme, me saboteo a mí mismo. Que si me pregunto qué funcionó bien o qué funcionó mal, que tiene que ver más bien con la acción misma, con el hecho que estoy mirando. Ojo con el lenguaje, porque muchas veces nosotros mismos somos nuestros mejores saboteadores y eso hace que nunca lleguemos a nuestras metas y a nuestros propósitos. Así que eso te podría recomendar con respecto a la ansiedad. Más vale hacer que no hacer. Más vale ir aprendiendo, porque lo importante es el proceso. Hay un resultado final que es la meta que todos esperamos, sí, pero el proceso para llegar a esa meta ya te va a engrandecer, ya te va a entregar nuevas experiencias y te va a entregar nuevas herramientas que vas a poder seguir utilizando en tu vida. ¿Cuándo se repite este webinar? Tengo entendido que sube a plataforma, Juan Carlos. Lo pueden ver, ¿verdad? Así es, lo van a poder ver, Ujú. pero todavía están unos antiguos, para que sepan, Ah, que cuando uno hace clic, les arroja un error, ¿ya? Entonces estamos corrigiéndolo y van a poder ver este webinar, el ujú. pasado y también los próximos que vienen, ¿ya? Y Ajá, aprovecho de contarles que el próximo va a ser el 18 de mayo a las 12 del día y se llama Relaciones Sociales, cómo podemos incentivar la cercanía en tiempos de distanciamiento, ¿ya? ajá. Ese lo va a hacer otra relatora, que es la María José Fernández, que hizo el primero, y Gina va a volver también Sí, la el semana siguiente, 26. el 26, Sí, ahí exactamente. tenemos un nuevo webinar. Y ahí vamos a Un nuevo trabajar las webinar. relaciones. Sí. Exactamente, también a las 6 de la tarde y también sobre Ujú. relaciones sociales. Así que aprovecho Sí. de contarles que la diferencia del horario es para que puedan ir, a los que trabajan durante el día puedan participar a esta hora, pero también hay algunos focos de que son distintivos. Acá en la tarde se busca entregar quizás más herramientas y los webinars de las 12 del día es activar, es en cierta medida ir mostrando a ciertas situaciones y realidades que estamos viviendo. Entonces, los que puedan participar en los dos horarios es ideal porque se complementan mucho. Ujú. Claro, la idea del coaching siempre va a ser ir a la acción. Como les contaba al principio, ir de lo teórico a lo práctico. Esa es la idea. Y por eso estos ejercicios que son breves, pero que son potentes, ustedes se dan el tiempo de realizarlo, van a ver cambios en sus vidas. Ahí alguien pregunta, ¿qué pasa si yo tengo una meta, pero X persona me lo impide? Bueno, ojo, la meta tiene que ser tuya. Cuando ya implica un segundo, un tercero, no tienes control sobre la meta. Y lo interesante es que sea propia, que dependa de ti, total y absolutamente. Les voy a dejar igual, por si acaso, un correo, por si alguien tiene alguna duda en el ejercicio, algo, para que puedan escribir a este correo. Pero la idea es que se puedan llevar todo claro, estas herramientas que hicimos hoy día, puedan tenerlas para aplicarlas. Ahí está. Voy a ver si hay alguna otra pregunta. Dice acá, ¿cuál es la diferencia entre propósito y meta? Perfecto. ¿Te acuerdas cuando veíamos la primera lámina, esta persona que quería cambiar de la ciudad e irse a un lugar distinto con sol, que no que fuera mar, qué sé yo? Bueno, el propósito es el sentido, el
¿Qué me hace movilizarme de la ciudad, en este caso, a un lugar que es más bien de costa, podríamos pensar? ¿Qué me hace moverme? La meta tiene que ver con un fin último que tú quieras lograr con respecto a algo en tu vida. Acuérdate que las metas van a estar siempre asociadas a los pilares que nos sustentan, ya sea temas de familia, ya sea temas laborales, ya sea temas de salud. Los pilares que sustentan tu vida van a estar siempre asociados a metas, a cosas que tú quieres lograr o mejorar en cada una de esas áreas. Esa es la diferencia. El propósito es el sentido de vida con respecto a decisiones y a metas que tú vas a hacer en tu vida, en tu historia. Ese es el propósito. Si ahí preguntan propósito y meta. Hay una persona ahí, Emily, que pregunta si tienes consejos que nos pueda dar, así como consejos para la vida, dice en el chat. Consejos para la vida, wow. De un coach, un consejo para la vida. Hacerte preguntas. Si me siento ansioso, ¿qué me hace sentirme ansioso? ¿En qué momentos siento la ansiedad? ¿Cómo la siento? ¿En qué la veo reflejada? ¿Es una constante o es algo que pasa o que me pasa en cierto momento o con ciertas personas o frente a ciertos escenarios? Las preguntas son claves. Eso te podría decir desde una mirada coaching. Preguntarse, no quedarse simplemente con, ya, hoy día estoy bajoneado, por ejemplo. Hoy día me siento sin ánimo. A ver, ¿pero qué pasa hoy día? ¿Hay algo que no quiera vivir? ¿Hay algo que no quiera enfrentar? ¿Hay alguna situación que se me está repitiendo permanentemente? ¿Qué pasa que este día no me agrada? ¿Ya? Eso es interesante de preguntarse. Y a medida que tú te preguntas con respecto a tu sentir, con respecto a lo que está ocurriendo en tu historia, puedes ir resolviendo esta suerte de nudos que nos vamos nosotros mismos creando. Bueno, ahí preguntaban del webinar, que cuando se repetía nuevamente. Sí, claro. Hay miedo cuando uno quiere empezar una meta. Sin duda que sí. Pero ¿sabes cuál es la idea de eso? ¿O cómo puedes resolver eso? Bueno, primero, teniendo muy clara tu meta y definiendo tu propósito. El propósito generalmente se convierte en nuestro motivador. Cuando yo pienso, voy a estudiar X carrera y esta carrera va a impactar en otros, va a ayudar a otros, va a hacer que las personas se sientan mejor en su vida o tengan herramientas o tengan recursos, eso te va movilizando. A ti te va motivando cuando están difíciles los ramos, cuando a lo mejor hay un periodo de un examen complejo, cuando tú dices, bueno, estoy estudiando esto, voy a terminar este examen, y cuando yo tenga todo este conocimiento y sea un profesional, voy a poder contribuir en la vida de otros, eso te moviliza y te saca del miedo y te lleva a enfrentar estos desafíos que te van a permitir llegar a la meta. Que el miedo no los invada. Recuerden que más vale hacer que no hacer. Recuérdense el último mensaje que les decía. No quedarnos ahí en la zona cómoda, sino que ir y tomar nuestras metas, nuestros desafíos. Perfecto, acá hablan de parece que es una mamá. Dice que cuando la maternidad, dentro de tiempos de estudio para realizar metas de estudio, autocuidado hogar. Bueno, ahí yo te recomendaría ver la posibilidad de compartir tu rol como mamá, si es que es un bebé muy pequeño o si es un niño más chiquito. Ojalá que alguien pueda colaborarte de manera que tú tengas algún espacio de tiempo muy definido, aunque sea acotado, para que puedas dedicarte a lo que son tus estudios. Creo que administrar tiempos con respecto a maternidad es la mejor forma de sortear ambos roles. Hoy día yo sé que no es fácil, muchos están con los niños en casa, están en clases, se ha hecho un poco más complejo esto de estar en casas con todas las actividades, pero administrar los tiempos, aprender a compartir con otros las tareas y no saturarnos a veces queriendo hacerlo todos nosotros, puede ser la mejor forma de poder cumplir con los roles que se nos están presentando. No sé si ahí respondo. Muy bien, Tina. Sí, Estamos ya son sí, estamos en las las 7, 7. un minuto, Sí, sí. así que te queríamos dar las gracias
por esta presentación, por los consejos. Yo creo que, claro, fue súper práctico y hay alguien por ahí que lo planteaba así. Eh, Al menos yo también fui respondiendo las preguntas sobre las metas para ir Ajá. definiendo. Yo creo un ejercicio que puede servir sobre todo para gente que está trabajando, que son padres, Ujú, madres, que tienen eventualmente muchas responsabilidades, personas bajo su cargo y que están también estudiando. ujú, Así claro. que muchas gracias. Yo creo que esto es muy, muy útil. Ajá. Y bueno, quiero dejar a todos también invitados para la próxima actividad que tendremos, como les contábamos, que va a ser el 18 de mayo a las 12 del día. Y bueno, les Ujú. llegará ahí el correo con la invitación y también lo podrán seguir a través de las redes sociales. Así que Bueno, muchas gracias, yo agradecerles a Evelina. todos los que están ahí, los que se han tenido que retirar, lo comprendo perfecto, es un horario un poco complicado, pero feliz de haberles compartido este espacio, de que ustedes se hayan dedicado este tiempo para escuchar esta charla y invitarlos para el 26 en el mismo horario. Y ahí vamos a conversar sobre las relaciones sociales, la tarea de cuidarlas, cómo consolidar nuestros lazos afectivos en los tiempos actuales. Así que un abrazo, que tengan muy buena tarde y que cierren muy bien su semana. Muchas gracias a todos. Nos vemos.